Irán es hoy el foco de preocupación planetaria. Un país que se hunde en una brutal represión que se mide en cientos de muertos y apagones de Internet para que el resto del mundo no lo sepa. Aquí en Chile, la cuenta regresiva se acelera y el gobierno decide ir al choque antes del cambio de mando. Sin respaldo empresarial, la moneda empuja a última hora el proyecto de negociación ramal, mientras el ministro de Hacienda improvisa un cambio para intentar salvar el blindaje a los funcionarios públicos antes de la llegada de José Antonio Kast al poder. Una ansiedad legislativa que corre en paralelo al quiebre moral en la izquierda. El Partido Comunista insiste en llamar democracia al régimen cubano, desatando el enojo de sus aliados y exponiendo una fractura ideológica. Y mientras la política pelea, la vergüenza golpea a la educación. Un director celebra en limusina y con casino, mientras las escuelas de Atacama siguen en crisis. Una jornada donde la desconexión y la urgencia chocan de frente. Así parte el día. Este es el Shot de hoy martes 13 de enero del 2026. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. Internacional. Hoy vamos a partir con la crisis en Irán, que cruzó el umbral del horror. Lo que partió como un estallido social por el alza en el costo de la vida y la asfixia a las libertades individuales, se está transformando en una carnicería sistemática. Según los últimos reportes, el número de muertos confirmados por la brutal represión de las fuerzas de seguridad ya asciende a por lo menos 648 personas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos en terreno advierten que esta cifra es solo la punta del iceberg. Estiman que el número real de víctimas podría superar los 6.000 muertos, ocultos bajo el apagón informativo y las fosas comunes. Las calles de Teherán y otras ciudades principales son hoy zonas de guerra, donde la Guardia Revolucionaria dispara a matar. El régimen, lejos de buscar una salida política, ha optado por blindarse a sangre y fuego, cortando internet y persiguiendo a cualquier voz disidente. El detonante fue económico y brutalmente cotidiano. El 28 de diciembre, su moneda, el rial, se desplomó a 1,42 millones por dólar, marcando un mínimo histórico, y el alza de alimentos y la benzina fue la chispa que prendió la mecha en los mercados del centro de Teherán. Desde ahí, el movimiento se extendió a más de 280 localidades en 27 provincias. Según los reportes, la respuesta del aparato de seguridad combinó gases lacrimógenos, detenciones masivas y cortes de las comunicaciones, a lo que luego siguieron los disparos, incendios y enfrentamientos. En paralelo, la crisis se volvió geopolítica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que si Irán mata a manifestantes pacíficos, Estados Unidos intervendría. La comunidad internacional observa con impotencia cómo se repite el guión de la violencia desmedida, pero esta vez con una magnitud que amenaza con desestabilizar a toda la región. El régimen de los ayatolás parece haber decidido que su supervivencia depende de eliminar físicamente a su propia población, cruzando una línea de no retorno que lo aísla aún más del mundo civilizado. Al final, el patrón se repite: cortar la señal, fragmentar el relato y ganar tiempo. Y cuando un Estado necesita apagar Internet para ordenar el país, el problema no es la protesta, es el miedo a escucharla. Aquí en nuestro país, el gobierno decidió pisar el acelerador a fondo, aunque vaya solo en el auto. Sin lograr el respaldo del mundo empresarial, la moneda ingresó con suma urgencia al Congreso el proyecto de negociación ramal, también llamado negociación colectiva multinivel, una de las reformas más emblemáticas y controversiales de su programa. La iniciativa busca que las negociaciones colectivas no se limiten a una sola empresa, sino que abarquen a sectores económicos completos, como el comercio, por ejemplo, o la minería. La jugada es bien arriesgada. Los gremios empresariales han rechazado tajantemente la idea, argumentando que ignora las realidades dispares entre grandes compañías y pymes y que podría terminar destruyendo empleo en un momento económico delicado. Además, el proyecto llega con un calendario apretado en el Congreso, en semanas donde tiene otras prioridades y el cambio de gobierno está encima. Al forzar la discusión legislativa sin un acuerdo prelegislativo con la CPC o la SOFOFA, el gobierno apuesta a alinear a sus filas y presionar al centro político en el Congreso.
Es una maniobra de última hora que busca dejar instalada una estructura de poder sindical distinta antes del cambio de mando, pero que corre el riesgo de polarizar aún más la relación entre el Estado y los generadores de empleo, y justo cuando se necesita reactivación económica. Y ante la lluvia de críticas y la amenaza de un rechazo legislativo, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, tuvo que ceder terreno en la llamada ley de amarre. El secretario de Estado anunció un cambio clave en la norma que busca proteger a los funcionarios públicos ante el cambio de gobierno. Elevó de 2 a 5 años el requisito de antigüedad para que los trabajadores a honorarios o contrata puedan reclamar ante la Contraloría si no se les renueva el contrato. Originalmente el gobierno pretendía que bastaran 2 años para ganar esa inamovilidad de facto, lo que la oposición calificó como un intento descarado de dejar instalados a sus operadores políticos en la próxima administración. Con este cambio a 5 años, Grau intenta salvar el proyecto y lograr su aprobación, argumentando que así se protege la carrera funcionaria real y no los cargos de confianza recientes. Sin embargo, la desconfianza persiste. La medida evidencia la tensión propia de una transición que se anticipa hostil, donde la actual administración busca blindar a su gente y la entrante reclama las manos libres para gobernar con su propio equipo. Ayer, sin embargo, hubo una escena simbólica en medio de la trinchera política. El presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast coincidieron en la inauguración del Congreso Futuro, donde lograron sintonizar en una frecuencia inesperada, la ciencia. Kast sorprendió al afirmar categóricamente que Chile no tiene futuro sin ciencia y descartó los temores de que su administración pudiera recular en inversión o apoyo a la investigación. De hecho, prometió que, dijo, nos vamos a retroceder, intentando calmar a la comunidad académica. Pero la cortesía tuvo un límite. Boric aprovechó el escenario para emplazar directamente a su sucesor para destrabar el proyecto de la Sala Cuna Universal, una iniciativa que lleva años durmiendo en el Congreso. Podemos llegar a un consenso, le lanzó Boric a Kast, invitándolo a cerrar ese acuerdo antes de marzo. El gesto, aunque envuelto en buenas palabras, es también una presión política. Boric busca dejar amarrados avances sociales que obliguen a Kast a definirse. Entre la diplomacia de la ciencia y la fricción de la política diaria, ambos líderes mostraron que la transición será un baile complejo de gestos y gallitos. Si la primera conversación real entre ambos termina en un acuerdo social, la señal es potente. Si no, habrá sido solo una foto con buena iluminación. Mientras tanto, los empresarios no pierden el tiempo y ya marcaron la cancha al futuro gobierno. La Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC, entregó una batería de propuestas al equipo de José Antonio Kast con un objetivo claro: destrabar la inversión. El gremio apunta directamente a la permisología. Revisaron 382 permisos vigentes y de ese universo plantean modificar 186, eliminar 16 y en total cambiar 202, casi la mitad. La idea central es reemplazar parte de la burocracia previa por mecanismos como declaraciones juradas o avisos, lo que se conoce como técnicas habilitantes alternativas, y mover el control hacia fiscalización en terreno y también que haya sanciones pero posteriores. La propuesta es un verdadero shock desregulatorio. Piden reducir plazos, eliminar duplicidades y dar certeza jurídica a quienes deciden poner su capital en Chile. Para los empresarios, la ecuación es que, sin agilizar la burocracia, no habrá reactivación posible por mucho que cambie el signo político en la moneda. Es un rayado de cancha pragmático que pone la pelota en el lado de Kast, quien deberá demostrar si su promesa de eficiencia se traduce en una guadaña real contra el papeleo estatal o si se enreda en la misma maraña que sus predecesores. Mientras tanto, la izquierda vuelve a tropezar con su propia piedra histórica, Cuba. Mientras el presidente Gabriel Boric y figuras como Janet Jara endurecieron el tono el fin de semana contra los regímenes autoritarios, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, volvió a salir a contrapelo a afirmar que en la isla hay democracia. Sus palabras, que intentan defender el modelo castrista, generaron una incomodidad inmediata y profunda en el oficialismo. La respuesta más dura vino de sus propios aliados. La senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich, no solo se desmarcó, sino que conectó esta ambigüedad internacional con la derrota electoral interna. Bodanovich, del Partido Socialista, aseguró que la ciudadanía castigó con su voto la poca coherencia del sector,
citando como ejemplos los indultos de Boric y la falta de claridad en temas como la seguridad. Así, mientras una parte de la izquierda intenta modernizarse y abrazar las credenciales democráticas sin apellidos, el Partido Comunista insiste en una lealtad ideológica que hoy les cuesta caro ante la opinión pública. Una grieta moral que amenaza con dejar al progresismo sin relato para el futuro. Y seguimos ahora con el escándalo que sacudió ayer a la educación pública. El director suplente del Servicio Local de Educación SLEP de Atacama fue removido de su cargo tras conocerse los detalles de una celebración de aniversario que parece sacada de una película de excesos, no de una institución que además está en crisis. Las imágenes mostraron de todo: una limusina de lujo, alcohol a destajo y cámaras 360 grados en el casino de Copiapó. La frivolidad del festejo contrasta muy violentamente con la realidad de los colegios de la zona, que han sufrido paros, problemas de infraestructura y una gestión pedagógica deficiente. Que las autoridades educativas locales celebren con tal ostentación mientras las escuelas se caen a pedazos es un insulto a las familias y a los estudiantes. El gobierno reaccionó pidiendo la renuncia, aunque el daño ya está hecho. El SLEP sostuvo que fue esto fuera del horario laboral y sin uso de recursos públicos. Aún así, en el Estado hay reglas que no están escritas pero que son bien evidentes. La sobriedad no es decoración, es parte del cargo. Es la foto perfecta de la desconexión entre una burocracia que se sirve a sí misma y un sistema educativo que clama por recursos y también por más seriedad. Y la actualidad del país se resume adicionalmente con estos otros 3 titulares. El operativo de desalojo en la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio comenzó con incidentes. Carabineros detuvo a 3 personas durante la primera fase de intervención, mientras las maquinarias iniciaban los trabajos en un clima de alta tensión. Es el primer paso de un proceso que promete ser largo y conflictivo. La disputa por el Estadio Nacional escaló con los conciertos de Bad Bunny. Vecinos de Ñuñoa cuestionaron cierres de calles y rejas que desviaron transporte e incluso complicaron accesos, y el municipio presentó un recurso de protección por considerar la medida arbitraria. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, pidió una reunión urgente con José Antonio Kast. La productora del concierto respondió que los cierres son necesarios para evitar incidentes graves de seguridad. Desde el gremio de los productores piden armonizar protocolos entre delegación y municipio. Eventos masivos sí, pero con convivencia. Se anticipa una dura batalla por el uso del recinto más importante del país. Y se acabó la era Paramount. El grupo Vital completó la adquisición de Chilevisión, asumiendo el control total de la estación televisiva. El holding es controlado por Tomás Yankelevich y el proyecto lo van a liderar junto a Jorge Keri y Edgar Spielman. La operación marca la salida del gigante estadounidense de la propiedad del canal y abre una nueva etapa en la industria de medios local, con nuevos dueños que prometen rebarajar el naipe de la competencia televisiva. Volviendo a la crónica del mundo, la tensión diplomática entre México y Estados Unidos bajó varios grados. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum aseguró que tras un diálogo directo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quedó totalmente descartada cualquier acción militar estadounidense en territorio mexicano. La aclaración llega luego de semanas de rumores y presiones desde Washington sobre una posible intervención para combatir a los carteles de la droga. La declaración busca poner paños fríos a una relación que amenaza con romperse. Sheinbaum defiende la soberanía mexicana, pero la mera necesidad de tener que aclarar que no habrá una invasión vecina demuestra lo frágil que es el equilibrio actual. Aunque la amenaza militar se disipa por ahora, la presión por resultados en la lucha contra el narco seguirá siendo la espada de Damocles sobre la cabeza del gobierno mexicano. Y el choque de poderes en Estados Unidos llega a un nivel inédito. La Fiscalía abrió una investigación criminal contra Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, en medio de una guerra abierta con la Casa Blanca. La indagatoria penal busca determinar si hubo irregularidades en un proyecto para renovar edificios históricos del Banco Central. Pero el contexto político es en realidad otro. Las tensiones por el manejo de las tasas de interés y la independencia de la Fed, que el líder de la política monetaria mundial,
sea investigado criminalmente por su propio gobierno es una señal de alarma para los mercados globales. Se rompe la tradición de respeto a la autoridad de la Reserva Federal, su autonomía, y se entra en un terreno pantanoso donde la economía se usa como un arma de batalla política. Recordemos que Donald Trump ha presionado a la Reserva Federal para que baje más las tasas. La credibilidad del dólar y la estabilidad financiera de Estados Unidos quedan ahora rehenes de una disputa que huele más a una vendetta política que a justicia. Y hay un detalle con ironía histórica. Jerome Powell fue nominado por el propio Trump hace ya varios años y su periodo termina oficialmente en mayo. Cuando el árbitro entra a tribunales, el partido ya no se juega con las mismas reglas. Y en el flashback de un día como hoy, 13 de enero, en 1825, en Cochabamba, que entonces formaba parte del Alto Perú, se proclamó la República de Bolívar, nombre inicial de lo que hoy es Bolivia, marcando su camino hacia la independencia. Un día como hoy, en 1881, el ejército chileno vence en la batalla de Chorrillos, uno de los enfrentamientos más sangrientos de la Guerra del Pacífico. Esta victoria fue clave para la ocupación de la capital peruana días después. Un día como hoy, 13 de enero, en 1930, El ratón llega al papel. Tras su éxito en el cine, debuta la primera tira cómica de Mickey Mouse en los diarios. Fue el paso decisivo para que el personaje de Disney pasara de la pantalla a ser un ícono omnipresente en la cultura diaria. Un día como hoy, en 1968, concierto tras las rejas. Johnny Cash entra a la prisión estatal de Folsom, en California, para grabar su disco en vivo más icónico. Cantó para los presos y desafió a la censura, consolidando su imagen de rebelde hombre de negro. Un día como hoy, 13 de enero de 1969, el submarino emerge en todas partes. The Beatles lanza en Estados Unidos el álbum Yellow Submarine, un disco extraño y psicodélico que mezcló canciones nuevas, temas rescatados del baúl y la orquestación del gran George Martin. Un día como hoy, en 1977, el elfo de Hollywood nace Orlando Bloom, el actor británico que definió la fantasía de los años 2000, disparando flechas como Legolas en El Señor de los Anillos y blandiendo espadas como Will Turner en Los Piratas del Caribe. Un día como hoy, 13 de enero de 1999, el legendario jugador Michael Jordan anunció su retiro de la NBA por segunda vez, marcando el cierre de otra etapa de una de las carreras más grandes de la historia del baloncesto. Y un día como hoy, en 2001, la Tierra golpea a El Salvador. Un devastador terremoto de 7.7 grados sacude a Centroamérica. La imagen de la cordillera del Bálsamo desmoronándose sobre el barrio Las Colinas se convirtió en el símbolo trágico de la vulnerabilidad de la región. Y un día como hoy, en 2012, el naufragio de la vergüenza, el crucero Costa Concordia, choca contra las rocas y vuelca frente a la isla de Giglio, en Italia. El capitán abandonó el barco antes que los pasajeros, convirtiéndose en el villano náutico del siglo XXI. Bueno, y antes de terminar, atentos con varias cosas. El cuarto tribunal oral en lo penal va a entregar hoy el veredicto en el caso de Gustavo Gatica, una de las investigaciones más emblemáticas del estallido social, cuyo juicio contra el exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, se extendió por más de 14 meses. Este martes, la Sala Penal de la Corte Suprema resolverá sobre la procedencia de la querella de capítulos interpuesta por la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Bitber, en contra de la exministra Ángela Vivanco, para así solicitar medidas cautelares. Hoy continúa por tercer día la formalización de los detenidos por la estafa que afectó, entre otros, a la actriz Amparo Noguera. Hoy, la Comisión de Constitución de la Cámara vota en particular hasta su total despacho el proyecto que modifica la Carta Fundamental para incorporar a Gendarmería dentro de las fuerzas de orden y seguridad pública. Hoy, la Comisión de Gobierno Interior recibe al ministro junto con el director del Servicio Nacional de Migraciones, es decir, ministro del Interior y el director de Migraciones, con el propósito de que expliquen las medidas que ha adoptado el gobierno para resguardar nuestras fronteras. Y hoy, los 27 países de la Unión Europea van a abordar este martes, en una reunión extraordinaria a nivel de embajadores, la situación en Irán para explorar nuevas sanciones más severas en respuesta a la violenta represión contra las manifestaciones que están teniendo lugar en el país. Y por último, el loto de la polla chilena de beneficencia
que alcanzó uno de los pozos más altos de los últimos años, luego de 23 sorteos consecutivos sin ganadores, bueno, el juego llega a casi 2 meses de acumulación y este martes a las 21 horas va a sortear un pozo acumulado de 8.700 millones de pesos. Este fue el shot de hoy martes 13 de enero del 2026, la necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana miércoles.